Buenos días. El título de nuestro trabajo de pasantía es Estrategias de aprendizaje para estudiantes con TDAH de la institución educativa Luis Eduardo Pérez Molina de Barbosa, Antioquia. Este trabajo fue realizado por Carlos Andrés Vargas Moncada y Diego Mauricio Arias Díaz, quien les habla. Respecto a la institución educativa, Luis Eduardo Pérez Molina se caracteriza porque tiene 1.840 estudiantes distribuidos en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media, educación para adultos, jornada sabatina y jornada nocturna. En cuanto al recurso humano, la institución cuenta con 53 docentes de aula, un docente de aula de apoyo, un docente orientador, 4 directivos, 2 intérpretes de lenguaje de señas, un docente del programa de aceleración, 2 secretarias y tres personas de servicios generales. El promedio de estudiantes por aula es de 40 estudiantes. Respecto a la problemática que se aborda en nuestro trabajo de pasantía es de qué manera se puede orientar los procesos de aprendizaje de estudiantes de bachillerato con TDAH o trastorno de déficit de atención con hiperactividad de la institución educativa Luis Eduardo Pérez Molina. El grupo o población objeto de estudio son estudiantes de secundaria que cuentan con el diagnóstico de TDAH por un profesional idóneo. Este proyecto pretende lograr un acercamiento al reconocimiento de las barreras de aprendizaje de estos estudiantes para que con esta información y con la participación de ellos encontrar las estrategias que favorezcan su proceso de aprendizaje. Tenemos como objetivo general socializar estrategias de aprendizaje y métodos de estudio en estudiantes con TDAH en la institución educativa Luis Eduardo Pérez Molina de Barbosa, Antioquia. Como objetivo específico tenemos reconocer las implicaciones del TDAH en el desempeño académico, pero también en sus actividades sociales y personales de cada estudiante. Otro objetivo específico es elaborar estrategias metodológicas que contribuyan a mejorar el nivel de atención, mejorar su concentración y el desarrollo exitoso de sus actividades académicas. Y un último objetivo específico es compilar toda la información surgida en este proyecto para ser compartida con todos los docentes de la institución educativa Presbítero. Un cordial saludo, yo soy Carlos Andrés Vargas Moncada, compañero de Diego Mauricio en la realización de esta pasantía. Dentro de las estrategias que trabajamos con los estudiantes, les planteamos el autoentrenamiento, que consiste en que ellos se hagan 3 preguntas ante cualquier actividad que se plantea en sus asignaturas. La primera pregunta entonces va a ser: ¿qué debo hacer? Y es el momento donde ellos deben comprender qué se les está indicando en la actividad. En el caso de matemáticas, por ejemplo, debe ser, si el ejercicio les está diciendo debo sumar o debo restar, debo hacer operaciones de fracciones, ¿cierto? Identificar qué les está pidiendo el ejercicio para que ellos lo tengan bien claro. La segunda pregunta es cómo lo voy a hacer, y es en el momento donde ellos deben plantearse si el lugar en el que están es adecuado para realizar la actividad, si tiene los materiales necesarios, qué tiempo disponen para realizarla, si los compañeros con los que se encuentra le ayudan a concentrarse o si necesita buscar un espacio donde él pueda concentrarse mejor. Y la tercera pregunta es cómo lo estoy haciendo, que es un proceso de autoevaluación, y es ante esas primeras preguntas iniciales de qué debo hacer y cómo lo voy a hacer, él va a evaluar si realmente está siguiendo las pautas que él mismo se indicó para resolver las actividades. En cuanto a las evidencias del trabajo, tenemos, primero que todo, hicimos un consentimiento informado donde se explicaba a los acudientes cuál era la actividad que se va a realizar, cuáles eran los horarios o los días en los que íbamos a trabajar con los estudiantes, y ellos debían de firmar pues como su autorización. Se realizó en jornada contraria en la institución, en la jornada de la tarde, de 1 a 2 p.m. Y en los encuentros buscábamos principalmente conocer la experiencia de ellos, entonces generalmente se dialogó mucho. Fueron muchachos muy abiertos a compartir su experiencia, no tenían pues como dificultad en decir, hablar de los síntomas, inclusive del medicamento que toman, los efectos que el medicamento pues genera como en ellos, y compartieron pues como sus experiencias en cuanto a su nivel también de relaciones sociales, de cómo son aceptados en el grupo, o si tienen dificultades, que algunos manifestaban que por a veces
su impulsividad o el hablar a destiempo. Distrae tanto a los otros compañeros como a los profesores y a veces les genera dificultades dentro de las aulas de clases. Encontramos pues actividades en las que buscamos que ellos hablaran de esos síntomas, e identificaran un poco cuáles son esa representación, cómo ellos lo manifiestan y de alguna manera también cómo ellos creen que pueden manejar ese síntoma cuando se les presenta. Vemos aquí una actividad donde ellos se identificaban con ese síntoma y hablaban sobre él. Trabajamos también en actividades de desarrollos de test, de sopa de letras, de encontrar crucigramas, de laberintos que ayudan a manejar la concentración a través de imágenes en las que pueden encontrar diferencias en diferentes dibujos. La plastilina también se les planteó una actividad que era a partir de los objetos que encontraran en el salón, podían representarlos por medio de esa plastilina, hacerlos, y esto genera pues que ellos estén concentrados, que miren un poco de detalles, y eso les va ayudando a hacer pues como una estrategia en medio del control y la promoción de lo que ellos necesitan, que es centrar su atención. Realizamos también otras actividades como un test sobre los síntomas. Acá podemos observar algunas, pues, una muestra de los test que ellos realizaron con preguntas como eh, si tiene dificultad para terminar las tareas y por lo tanto las presenta incompletas, preguntas como si se considera desordenado o si aparece, si en clase se distrae con facilidad, ¿cierto? Y dentro de esos síntomas los más recurrentes son los olvidos y en la entrega de actividades y la pérdida de interés en las clases, ¿cierto? Muchos de ellos manifiestan que realizan la actividad, pero guardan el cuaderno y se les olvida entregarlo al profesor, o el día que tienen que entregar la actividad, ese día no entregaron el cuaderno. Para eso se les planteó una estrategia también, que es manejar una agenda donde ellos puedan tener el control de las actividades diarias y puedan ir haciendo el registro de qué están haciendo, qué entregaron, qué les hace falta. Eh, de hecho, pues cuando se terminó pues como la pasantía, un detallito que hicimos fue entregarles una agenda o un programador para que ellos puedan manejar en sus bolsillos y lo tengan muy presente. Pero nuevamente hay que estarles recordando que miren la agenda, pero es una herramienta que les sirve mucho para controlar sus actividades. Hay algún estudiante ya que está en grado décimo que manifestaba que ella le ha servido mucho esa estrategia de la agenda. Buenas tardes. Yo le sugiero a mi profesor que por favor sus clases sean más dinámicas. Es muy aburrido en una clase donde solo copias y casi no entiende del tema. Entonces quisiera que las clases fueran más dinámicas, con exámenes de parejas, que sea un poco más entretenida, que uno pueda más o menos, como decirlo, por decirlo así, prestar atención porque quiere y no porque esté obligado. En la clase yo sugeriría que fuera como estilo juego, como si uno pudiera que poner los aprendizajes previos y después que el profesor dé como una horita de teoría si le tocaran tantas a la semana. Por ejemplo, que matemática le tocaran 4 a la semana, que diera tan siquiera una en cada clase de teoría. Sería para mí pues lo ideal para mejorar yo en mi aprendizaje y mejorar como estudiante. Muchas gracias.
Bueno, dentro de los resultados o el impacto, ya lo mencionamos anteriormente, pudimos descubrir en ellos que les gustan esas actividades que tienen que ver con sopas de letras, les ayuda mucho en la concentración, encontrar las diferencias de imágenes, los laberintos. Y también pudimos descubrir con ellos que a veces se les dificulta la escritura, pero que en el momento de expresar sus ideas son claros, ayudan todas sus experiencias y las expresan con tranquilidad. Entonces tienen este grupo de estudiantes pudimos observar que tienen una fluidez oral que es positiva, lo cual les ayuda también entonces en ese aspecto de la comunicación asertiva. Otra estrategia pues que ya les mencionamos era entonces la del autoentrenamiento, responder esas preguntas: ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo estoy haciendo? Algunos de ellos manifestaron de que les han servido, que las han ido aplicando. También nos hicimos el propósito dentro de las clases, tanto Diego como yo, de estarles hablando sobre eso, ¿cierto? Cuando planteamos una actividad les tocábamos el tema sobre el autoentrenamiento, y esto sirve no solamente para los estudiantes con TDAH, sino para todos los estudiantes de la clase, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo estoy haciendo? También encontramos entonces que ellos se les planteó la agenda, el uso de la agenda, el manejo de la agenda, como les decía. Es una estrategia que pueden utilizar permanentemente. Durante las clases se les sugirió que todas las actividades, las tareas que les quedaran propuestas, las apuntaran ahí con la fecha y dejaran un espaciocito, un cuadrito como para ir subrayando, ¿cierto?, cuando ya esté realizada y si entregaron la tarea, ¿cierto? Encontramos también que ellos prefieren las clases que son dinámicas, y en el momento de que deben trabajar textos, sugieren a los profesores que sean textos cortos de fácil comprensión, así como las clases también. Cuando hay conceptos que se deben dar, también hacen la sugerencia de que los profesores no nos extendamos mucho en una explicación, sino que digamos lo concreto del tema. En cuanto a las conclusiones y recomendaciones, podemos decir entonces que se logró un mayor acercamiento a la experiencia de los estudiantes con TDAH, conllevando a comprender mucho mejor sus comportamientos. Es algo que nos da herramientas para socializar con el resto del grupo de docentes, que a veces tenemos o tienen una idea pues errónea de los estudiantes con TDAH y son catalogados siempre como indisciplinados o groseros. Esta experiencia entonces nos facilitan pues como ese insumo para trabajar con los docentes. Los estudiantes realizaron una serie de recomendaciones a los docentes sobre las estrategias que más les ayudaron en el aprendizaje. Ya hemos mencionado pues algunas de ellas. Escuchamos una intervención de uno de los estudiantes que grabó el audio. Con otros estudiantes también grabaron otros audios que ha sido compartido a los docentes en una jornada pedagógica. Bueno, entre las estrategias que se mencionaban pues anteriormente está la utilización de medios audiovisuales, videos cortos que ellos prefieren, lecturas de textos y exposiciones del docente cortos, como les decía ahorita, es una sugerencia pues que es recurrente como en ellos. Y las actividades de clase expresaron que se les dificulta la atención cuando esta es muy extensa, ¿cierto? De la dificultad que es recurrente o que manifestaron es cuando se prolongan mucho las actividades o los profesores en las explicaciones. La estrategia del autoentrenamiento plantea pues un reto para ellos porque no están acostumbrados. Igual estamos hablando entonces de estudiantes con déficit de atención, entonces pueden olvidar pues como esa serie de instrucciones, por eso debe ser algo visible, y surgía pues como una propuesta en los salones, en la decoración de todos los salones, dejar visible esas 3 preguntas. Bueno, nos plantea un reto también de darle continuidad a estos encuentros y seguimientos a los procesos de aprendizaje de los estudiantes, buscando que las características del TDAH no afecten mucho su vida escolar y social, y para ello sigue vigente entonces la invitación constante a cada docente de tomar el tiempo necesario para la comprensión y el acompañamiento de estos estudiantes.